Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a descubrir una historia increíble. Junto al profe, claro, que para ayudarnos viajó a una de las ciudades más altas del mundo. Una clave de esta historia es esta jarra, en realidad la plata, el metal con el que está hecha esta jarra. A partir del descubrimiento de plata en una zona desértica de los Andes, surgió una ciudad que pronto se convirtió en una de las más ricas, de las más pobladas y de las más extensas del mundo. Allí la plata para algunos significaba prestigio, poder, y para otros, para muchos, para millones de personas, dolor, sufrimiento y hasta muerte. Vamos a comenzar nuestro viaje yendo hacia el pasado. Todo empezó en el llamado Cerro Rico o Sumaj Orco, que significa Cerro Magnífico en la lengua de los habitantes originarios de esta región. Estas tierras pertenecían al gran territorio del Alto Perú. En 1545, en ese cerro, se descubrió una de las minas de plata más importantes del continente. El hallazgo generó un asentamiento que pronto se convirtió en una ciudad que se organizó y creció alrededor de la explotación de esta mina. En poco tiempo, lo que había sido un territorio desolado e inhóspito se convirtió en la ciudad más poblada de América. La cantidad de plata que se extraía de ese cerro era tal que el virrey Hurtado de Mendoza se refirió a él como el nervio principal del reino español. El nervio principal del reino español. Claro, hay otras citas y referencias sobre el cerro que dio origen a Potosí. El escritor uruguayo Eduardo Galeano, hablando del Cerro Rico, nos cuenta que este cerro se tragó la vida de 8 millones de indios que entraban a las minas en busca de plata. En el interior de este Cerro Rico aún funciona la mina Pailaviri, que hoy es propiedad del Estado boliviano. Claro que lo que hoy produce es incomparable con lo que se extraía en el siglo XVI. La mina está dividida en su interior en 17 niveles, a los cuales hoy se accede mediante un ascensor que llega a los 240 metros de profundidad. La diferencia de temperatura entre la boca del cerro y los niveles más bajos puede alcanzar los 45 grados. Estos datos nos pueden ir dando una idea de las condiciones en las que se trabajaba en este lugar hace poco menos de 5 siglos. En las inmediaciones del cerro, ante la noticia de que en su interior había plata, en 1545 se instalaron 75 hombres llegados desde la ciudad de Sucre, que por entonces llevaba el nombre de Villa de la Plata. No tenían intención de fundar una ciudad. El lugar era frío, ventoso, muy inhóspito, y el agua potable escaseaba. Pero con la explotación de la mina se comenzó a edificar rápidamente un poblado. No estoy jugando al ajedrez. Tenemos este tablero porque este tipo de cuadrícula es el que ordenaba la corona española para el trazado de ciudades, con calles que se cortaban perpendicularmente. Pero en los orígenes de Potosí, nada de esto se cumplió. Sí, desde España se dictaban reglas muy precisas para el trazado de ciudades. Eran las llamadas Reales Ordenanzas sobre cómo debían planificarse estas ciudades. Pero no se aplicaron en los orígenes de Potosí, que comenzó a crecer sin ningún orden, y es más, el acta de fundación de la ciudad nunca fue encontrada. ¿Sabías que a comienzos del siglo XVII, en el esplendor de Potosí, la población de la ciudad superó los 160.000 habitantes? ¿Sabías que la ciudad igualaba en extensión a Londres y a París y que Potosí era un verdadero enjambre humano y una de las ciudades más opulentas del mundo por sus lujos y casonas fastuosas? 160.000 habitantes. Es decir, que la ciudad tenía casi la misma o más población que hoy, hace 400 años. Bueno, creo que hemos aprendido mucho sobre Potosí como ejemplo de espacio colonial y de lo que fue la conquista de América. Por eso llegó el momento de pasar en limpio. Y comenzamos así. La ciudad de Potosí está en el actual territorio de Bolivia, sobre la cordillera de los Andes, a 4.000 metros de altura. A partir de 1545, cuando se encontró plata en el Cerro Rico, la ciudad fue creciendo en forma desordenada y vertiginosa. Por entonces, la ciudad pertenecía al gran territorio del Virreinato del Alto Perú. La corona española
a través de sus autoridades en América, fue organizando la explotación de las minas de Potosí. Sus riquezas eran enviadas a España. La ciudad llegó a tener 160.000 habitantes y por entonces sus minas de plata eran las más importantes del mundo. La sociedad de Potosí se formó en torno a la explotación de este mineral y se daban enormes contrastes entre personas que se enriquecían y los indígenas, que dejaban la vida trabajando en el interior de las minas. El movimiento, la organización y la riqueza de Potosí dependían en gran medida de la población que prácticamente dejaba la vida en las minas trabajando en la extracción de la plata. Desde el comienzo de la explotación del cerro, este trabajo estuvo a cargo de los yanaconas. ¿Yanaconas? ¿Quiénes eran los yanaconas? Profe, creo que llegó el momento de consultar a nuestro diccionario. Yanacona, indígena servidor personal del soberano inca o de otras autoridades del imperio incaico. El sistema inca que reglamentaba el trabajo de los yanaconas se llamaba yanaconazgo y fue adoptado por los conquistadores españoles. En Potosí, los yanaconas eran indígenas libres, mineros independientes que extraían el mineral, lo fundían, entregaban la parte más rica a los propietarios de las minas y se quedaban con el resto. Cuando se fue agotando el mineral de la superficie, que era el que se podía refinar con el viejo sistema andino, muchos yanaconas abandonaron Potosí y se produjo una crisis. Imaginen lo que significaba para la ciudad y para España que la plata de Potosí comenzara a agotarse. Entonces, las autoridades españolas tomaron medidas. El virrey Toledo en 1570 introdujo dos reformas. Una fue el uso de una nueva técnica de refinamiento de la plata, por amalgama con mercurio, mucho más eficiente, y la otra fue la organización de la mita. La mita funcionaba de la siguiente manera. Los mitayos, indígenas varones de distintos pueblos distribuidos en 16 provincias del Virreinato del Perú, debían ir a trabajar durante un año a las minas de Potosí. Por orden del virrey, se los destinaba a una de las 13 parroquias, separado de los yanaconas. Los mitayos debían trabajar una de cada 3 semanas y percibían por esos días de trabajo extenuante y obligatorio menos de lo que cobraban los trabajadores libres. Y en las 2 semanas de supuesto descanso debían encontrar alguna ocupación para poder subsistir. A partir de esta reforma del virrey Toledo, el control del proceso de explotación de la plata pasó totalmente a mano de los españoles y los yanaconas se convirtieron en trabajadores asalariados. Esto es realmente muy incómodo y peligroso. Si prendo la vela me puedo chorrear, me puedo quemar. Pero así, de esta manera, con una vela atada al pulgar, se iluminaban los trabajadores en el interior de la mina. Y con una manta atada más o menos de esta manera, llevaban sobre su espalda el mineral que cada uno sacaba. Pero esto era lo de menos. El profe nos va a contar ahora cómo era este trabajo terrible e inhumano en las minas de Potosí. En las minas, la vida de los trabajadores estaba en peligro constante por los riesgos de derrumbes. Las enfermedades, sumadas a las terribles condiciones en las que cada trabajador debía extraer entre 20 y 25 kilos de mineral, muchas veces terminaban con la vida de los mineros. Además, los ingenios, donde se procesaba el mineral, tenían poca ventilación y las partículas de molienda en el aire causaban gravísimos daños en los pulmones. En las minas se trabajaba día y noche. Los indígenas subían y bajaban por escaleras hechas con ramales de cuero retorcido y palos que hacían de escalones. Los túneles eran profundos, oscuros, fríos y el aire casi irrespirable. Se viciaba aún más por la combustión de las velas que usaban los trabajadores para iluminarse. Golpeando la roca con una barreta, obtenían el metal que después tenían que transportar sobre sus espaldas con una manta atada al pecho. Con el tiempo, las velas de los indígenas que trabajaban en las minas se fueron apagando. Porque el Cerro Rico dejó de ser rico. La plata que tenía se fue acabando y con ella, mejor dicho, sin ella, también se fueron apagando el esplendor y la actividad de Potosí.
De las 160.000 personas en su época de gloria, la cantidad de habitantes cayó a solo 8.000 en el año 1825, cuando La Plata estaba prácticamente agotada. ¿Cuándo volvió a crecer la población de Potosí, profe? Eso también tuvo relación con la minería. Aunque La Plata se fue agotando, el Cerro Rico, desde su descubrimiento, nunca dejó de producir algún mineral. Hoy se sigue explotando, se extrae estaño, por ejemplo. Y justamente el estaño tuvo una gran demanda mundial a principios del siglo XX. Eso hizo que se reactivara la minería en Potosí y la población de la ciudad volvió a crecer considerablemente. Hoy la ciudad tiene unos 150.000 habitantes.